Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Este es Home Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor. Estamos pues en este día para compartirles un poquito del amor de Dios, de la palabra de Dios a todos ustedes, esperando que sean sanados en su espíritu, su alma y su cuerpo, sean restaurados, que es el propósito de todos estos mensajes, que hay una restauración antes del retorno de Cristo, que puedan conocer que hay un Dios que les ama, que los quiere sanar. Y en esta hora, pues vamos a continuar con este estudio que tenemos de la raíz de la rebelión y vamos a ver qué produce la rebelión en nosotros. Ya vimos la semana pasada en la introducción cuál es la fuente de la rebelión, quién empezó con todo esto, ¿no? Y vimos que fue el maligno, el enemigo, y este mundo está bajo el poder de Satanás, bajo el poder de la rebelión, por eso hay tantos problemas. Pero bueno, pues antes quiero orar, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Inclina tu corazón al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te amamos, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Padre. Te pedimos, Señor Dios del universo, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ministres, que no sea el hombre, porque el hombre sin ti no sirve para nada, Señor. Guíanos, ayúdanos, Dios mío, por tu bendito camino. Sana nuestros corazones, libera nuestras almas de toda rebelión, Padre. Sánanos para que vivamos felices contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces estábamos viendo la semana pasada de la fuente de la rebelión, que la fuente de la rebelión es Satanás. ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso? Y estábamos viendo que la rebelión es resistencia a la autoridad, desafiar a un gobierno o a la persona que esté en autoridad en un lugar, llámese presidente, pastor, líder o quien esté arriba. Dios ha puesto las autoridades para una protección para nosotros, no nada más y a ver por qué él está de líder y yo no. Yo creo que Dios puso y armó las cosas para poder tener una protección con los líderes que Dios nos da, ¿verdad? También rebelión es desobediencia y hacer mi santa voluntad, hacer lo que se me antoje a mí. Eso es rebelión porque yo quiero hacer lo que yo quiero sin tomar en cuenta a Dios ni a ninguna autoridad, ¿verdad? Estábamos viendo que también el orgullo, la soberbia es orgullo, es un engaño, ¿verdad? Y como Lucifer, él mismo se autoengañó y vimos cómo él quería poner su trono cerca de Dios y quería ser como Dios, semejante a Dios. Y ese es un engaño. ¿Desde cuando una cosa creada puede ser igual que la persona que lo creó? Imagínate, tú inventas un programa de computadora para que funcione y el programa se te revela y luego el programa te dice que ese programa es mejor que tú. Si tú lo creaste, imagínate qué tontería, imagínate hasta dónde llega el engaño del diablo. Está súper engañado, ¿no? Entonces Lucifer fue levantado en orgullo y consecuentemente se rebeló contra Dios. ¿Ah? Y el Satanás es un rebelde y quiere que todos sean como él. Él dice que el amor es una debilidad y el amor es la fuerza más grande del universo. Es el poder más grande que hay el amor, porque Dios es amor. Entonces Dios no es débil, Dios es poderoso y ha vencido y vencerá. Jesucristo venció en la cruz y venció con el amor porque dio la vida por ti, derramó su sangre, todo lo que tenía lo hizo por ti, eso es amor y en eso está el poder porque de ahí nos salvamos y fuimos justificados delante de Él. Imagínate, ¿no? Entonces, la rebeldía es la forma del mal que penetra a las emociones y controla la mente de las personas, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo ahorita algunas cosas, vamos a ver que la rebelión rehúsa la autoridad. La rebelión primero rehúsa la autoridad de Dios. ¿Y por qué Dios me va a decir lo que tengo que hacer? Uy, cuántas veces he visto yo en la iglesia personas que dicen, no, pues yo quiero hacer esto, quiero ir a tal lugar y no toman en cuenta a Dios. Yo creo que siempre hay que preguntarle a Dios a ver qué quiere Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y gracias a Dios su matrimonio el año pasado, está con otros, le preguntó a Dios si iba a ir a un lugar. El Señor les mostró que no, gracias a Dios no fueron y se libraron de un montón de cosas porque otras personas ni la pasaron bien ni nada, ¿no? Pero yo creo que Dios hace cosas para que
y te dice cosas para evitarte un mal. Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, tú estás protegido, estás protegida. Entonces, resistir a la autoridad de Dios, resistir a la autoridad es resistir a Dios, ¿verdad? Y la impiedad consiste en vivir como si Dios no existiera, se llama impiedad. Vivir como si Dios no existiera, grábate la palabrita impiedad. El hombre a través de la rebelión viene a ser su propia autoridad. Y la pregunta sería, ¿me voy a someter a la palabra de Dios? ¿Me voy a someter todo lo que dice este libro? Algo que estaba compartiendo yo la semana pasada en la congregación es ¿qué tanto hablamos la palabra de Dios? Porque a veces decimos unas cosas, yo el primero de todos que digo unas palabras que olvídate, ¿no? Pero lo hacemos como sin querer, nos llegan a la mente pensamientos, los hablamos y luego los actuamos. Esos son 3 pasos. Primero recibir el pensamiento, segundo hablarlo y luego actuarlo. Y viene a pasar todo eso que se hizo. Entonces muchas veces hablamos negativamente nosotros de nosotros mismos, desde los demás y de las autoridades. Es un problema tremendo, ¿verdad? Porque podemos estar haciendo y actuando mal, inclusive sin darte cuenta, porque ya lo pensaste, lo hablaste y lo vas a actuar. ¿Me explico? La rebelión empieza en el hogar, con los hijos ignorando a los padres. Imagínate, he oído de casos donde una mamá es viuda, ¿verdad? Y los hijos ya están más grandes y le pegan a la mamá, y los hijos se andan drogando, andan tomando, y la mamá los corrige, y el resultado es que los hijos le pegan a la mamá. ¿Tú qué piensas? Pobrecita, trata de cuidar a sus hijos para que no mueran, y aquellos insensatos le pegan a su propia madre, o le pegan a su papá, ¿verdad? ¿Cuántos casos hemos visto, verdad? Es el problema en este mundo. Ahorita en las escuelas hay maestros que están renunciando a las clases porque ya no aguantan a los niños y no los pueden corregir, no les dan capacidad de corregirlos como antes se hacía, ¿no? Y los muchachos hacen lo que quieren y si no se van contra los maestros dicen, pues mejor sabes que renuncio, me busco otro trabajo. Y eso va a resultar en un caos y eso va a llevar a la destrucción de un país como este, donde vivimos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que les voy a hablar ahorita, pero es muy importante lo que les voy a decir. Fíjense, la autoridad del gobierno es necesaria para la justicia social y el orden, siempre y cuando la autoridad del gobierno esté de acuerdo a la palabra de Dios. ¡Wow! O sea, si hay una autoridad que está en contra de la palabra de Dios, pues es peligroso, es un dictador, alguien que va a llevar a la destrucción a la gente, o que va a producir muertes, ¿verdad? Yo creo que tenemos que obedecer a los gobiernos, las autoridades que Dios nos pone, de acuerdo a cómo están obrando, de acuerdo a la Biblia. Si por ejemplo te dicen, no te pases un alto, te voy a meter una infracción, tienen razón. Pues sí, ¿cómo te vas a pasar el alto, verdad? Vas a provocar un choque. No robes, no mates, y no te metemos a la cárcel o te matamos. Pues sí, ¿verdad? Está en lo correcto, así debe de ser, ¿verdad? Pero si las autoridades dicen violen, roben o maten y esa es la ley, pues no los obedezcas, porque están contra la palabra de Dios, ¿me explicó? Si un tipo de gobierno, porque hay varios tipos de gobierno, no me quiero meter mucho en política, pero hay varios tipos de gobierno que producen que una nación pueda ser destruida por no buscar a Dios. Gobiernos que están afiliados con el ocultismo, la brujería o la hechicería, como pasó en Haití. Ese hombre Papadoc entregó a Haití a las manos del diablo y el resultado, Haití se convirtió en el país más pobre de toda América. Un país totalmente empobrecido, donde hay brujería por todos lados, montones de muertes, gente muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque ese mal gobierno entregó a Satanás toda la autoridad que Dios le había dado por deseos de poder. Entonces, ¿cuántos gobiernos están por deseos de poder? Y hay gobiernos legítimamente puestos, ¿verdad?, que están buscando el bienestar en general de toda la gente, ricos, pobres,
clase media, etcétera, etcétera. Es una cosa global, ¿verdad? Y tenemos que obedecer, tenemos que aprender a obedecer eso. Miren, vean Romanos 13:1 para que sea más claro en esto. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Te das cuenta? Cuando un gobierno está bien, cuando un gobierno va caminando con la palabra de Dios o bajo la ley de Dios, en una ley establecida, no nada más en decretos así que se le ocurre a un dictador, ¿no? Sino leyes que ya están establecidas, que van de acuerdo a la palabra de Dios. No mates, no robes, no violes, no tomes lo ajeno, que haya un orden en la ciudad donde se maneja, que no haya corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no, tú tienes que ser guiado siempre por la palabra de Dios. Siempre nuestra autoridad va a ser la palabra de Dios. Y aún en la iglesia Dios pone pastores, pone líderes, ministros. Para tu protección también tienes que entender todo esto. Y hay líderes que pueden llegar a caer, y en el caso que un líder cae o se mete con muchas mujeres o tiene muchos problemas, ahí tendrías que tú orar y decirle a Dios para que te mueva del lugar, ¿verdad? Sin ir contra esa autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está mal algo, ¿me entiendes? Nadie puede decir yo no voy a caer. Cualquiera puede caer, cualquiera podemos caer. Pero hay que tener mucho cuidado, vigilar nuestra vida, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, estas áreas deben ser tratadas para llegar a la raíz de la rebelión. El humanismo hace que el hombre rehúse someterse a Dios, porque el humanismo hace que el hombre sea su propio Dios y entonces se convierta en su propio Señor al hacer, bueno, yo no me meto contigo, pues yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Si tú lo que haces se mete conmigo, entonces te las vas a ver conmigo, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener una convivencia, ver unos por otros, amarnos, como dijo el Señor Jesús, hay violencia, hay destrucción, pueblos se meten, como ahorita Rusia que se está metiendo con Ucrania, ¿no? Los fueron a invadir. ¿Y por qué razón? Porque el líder de aquella nación quiere más territorio, ¿verdad? Quiere sentirse protegido para que no lo vayan a acosar, y es el país más grande del mundo, imagínense, y quiere más. Eso es ambición de poder, eso es lo que sentía Satanás. Es así, claro, ¿verdad? Entonces la rebelión contra la autoridad resulta en que el cuerpo gobierna sobre la persona. El correcto gobierno de un ser humano debe ser en el espíritu. Cuando tú naces de nuevo, en el espíritu vive Jesucristo, vive Dios, ¿verdad? Y entonces tu alma y tu cuerpo deben ser gobernados y controlados por tu espíritu. En otras formas, si el espíritu te dice que hacer algo, tú mueves tu alma y tu cuerpo para tomar esa acción o para llevar ese cometido o para hablar algo o para construir algo, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Guiado por Dios desde tu espíritu. La caída provocó que el hombre fuera gobernado por su cuerpo. Si el cuerpo te dice come, comes, y ahora tú estás así, man, ¿no? O ve a tal lugar y a lo que se te antoja y algo pasa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aprendamos a ser gobernados por el Espíritu en nuestro espíritu, adentro de nosotros, sentirte obediente, que estés obediente a lo que te dice Dios,
y no moverte si Dios no te mueve, ¿verdad? En ciertos problemas sexuales, la raíz de la rebelión generalmente ve así, por ejemplo, yo tengo que satisfacerme sexualmente y con quien sea y como sea. Ese es lo que está pasando ahorita en el mundo. Hay una degradación del sexo que fue diseñado por Dios, por ejemplo, para que fuera en el matrimonio y únicamente en el matrimonio, bajo los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio era para varias cosas, una para reproducción y la otra por amor mutuo, no nada más por el deseo sexual. Pero el diablo lo distorsionó y entonces el cuerpo empezó a controlar al ¿cómo se llama? Al ser humano, y lo empezó a destruir. Mira, ve lo que dice aquí en Romanos, para que te des cuenta de lo que hace el diablo. Mira, busca Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo del 18 al 32 para que te des cuenta de lo que produce toda la rebelión y hasta dónde puede llegar el hombre por la rebelión. Romanos 1:18, búscalo conmigo rápidamente. Quiero hablarte de esto porque ese es muchos de los problemas que están sucediendo ahorita de cambios de sexo, de que se creen que sabe qué cosa las personas, la revolución esta que está contra los cristianos, inclusive para que entiendas qué pasa, todo esto es una rebelión contra Dios. Ya tienes el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay hombres que detienen la verdad sí puede ser detenida por los hombres. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los árboles, los animales, alguien los hizo. Todo este universo, toda esta cantidad de cosas tan coordinadas que hay entre planetas y todo, eso te habla de un diseño. Dios lo hizo. No puede decir que por casualidad alguien aventó un reloj, lo hizo pedazo, lo metió en una caja, lo aventó y salió armado y andando. Pues no puede ser, es ilógico, ¿no? Pero fíjate, pues habiendo el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por no glorificar a Dios, por no darle gracias a Dios. Tú le das gracias a Dios todos los días por la vida. Cuando amaneces te levantas, gracias Señor porque amanecí, Señor. Gracias Padre por un día más de vida. Agradécele el día que despiertes, todos los días que despiertes, dile gracias Padre porque me concedes la vida un día más, porque si no fuera de Dios te la quitas, sí, en un segundo. Él tiene el poder. 22, profesando ser sabios, se hicieron mensos, necios, ¿verdad? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ves? Cuando se rebelan contra Dios, contra el amor de Dios, que no le dan la gloria a Dios, lo que va sucediendo es que se van transformando, se van deformando, y empiezan a deshonrar sus propios cuerpos que Dios les dio. Ese cuerpo que tú tienes, Dios te lo dio. Y un día lo tienes que entregar porque tienes que regresar con Dios si eres cristiano. Si lo usas mal, Dios te va a pedir cuentas de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué lo usaste? Y luego un día Dios te va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con esto que yo te di? Porque Él te lo dio. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto, fíjate los pasos, cómo van cayendo, fíjate cómo va cayendo las personas. Si no agarran ahí la onda, si no se dan cuenta, en el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Se empezaron a pervertir las mujeres, ya no les gustaban los hombres, imagínate, ¿sí? ¿Cómo es posible? Sus mentes empiezan a corromperse, a deformarse,
por la rebelión, y al rato con las mujeres con mujeres. Y el 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, el SIDA. SIDA. Pues sí, es la consecuencia del pecado, la consecuencia de la rebelión. Hay una consecuencia, ¿sí? Un hombre que se operó, no sé qué se hizo, aquí en uno de los estados, se metió en una escuela y se metió a disparar y matar a niños. Entre ellos una niñita de 9 años, que era la hija de un pastor aquí de Dallas, y inocente criaturita, se metió a disparar y mató a un montón de gente. Era un transexual, no sé, era hombre que se operó para ser mujer, imagínate nada más, ¿no? Entonces, ¿a qué punto llega la rebelión de querer matar? E inclusive muchas de esas personas que estaban bien torcidas dijeron que qué bueno que los habían matado, ¿verdad? A unas criaturitas, nada más. Era un colegio cristiano, ¿te das cuenta? Era una escuela cristiana. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando la rebelión va avanzando en tu vida, tu mente se vuelve reprobada y ya haces cosas que no convienen a nadie. Y cada vez se va poniendo peor, porque empiezan a caer y a caer. Antes eran homosexuales, lesbianas, ahora ya inventaron otros tipos de homosexualidad o desviaciones. Hay unos que se creen niñitas, otros no sé qué se creen cosas raras, ¿verdad? Y está degenerando todo eso por causa de la rebelión a Dios. Por causa de la rebelión a Dios va cayendo. ¿Te das cuenta el mundo donde está? Y toda esa gente maligna se voltea contra nosotros y dicen que nosotros somos malos porque no los dejamos hacer lo que se les antoja. Más bien están contra Dios, que Dios les está diciendo que no hagan eso porque van a ser destruidos en el infierno. Pueden morir muchos antes de tiempo. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, rebeldes a Dios, aborrecen a Dios porque el Dios, el que los creó, quiere su bien, pero ellos no quieren, ellos quieren hacer lo que se les antoja. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y ahora ya no solo desobedientes, van y les pegan a los padres, los denuncian a las autoridades, a sus maestros. ¿Te imaginas este mundo para dónde va por la rebelión? Por eso Cristo ya viene, está pronto para llegar por nosotros. Prepara tu corazón, comparte de Cristo, haz la obra de evangelista, ama a las personas, bendice a los que te maldicen, bendice a los que te maldicen. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por eso viene juicio. ¿Sabes por qué viene juicio a la tierra? Por todo esto que está pasando, viene el juicio a la tierra. Ha llegado el tiempo del juicio a la tierra, amados. ¿No estás viendo lo que está pasando? Está empezando. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que lo practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la rebelión? Hasta la muerte, ¿verdad? Ahora, entonces el juicio de Dios viene contra la carne de las personas. Porque la persona quiere hacer su voluntad. Mira Romanos 8:7. Mira, busca Romanos 8:7. Yo sé que no es una palabra fácil, pero desde el 6, desde el 5. Romanos 8, versículos 5 al 7, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de las carnitas. ¿Te gustan los tacos de carnitas? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
No es de que andes flotando y que te sientas muy espiritual, sino tú piensas del modo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios y al pensamiento de Dios. Es ocuparte del espíritu. Ocuparte de la carne es estarte ocupando tu mente en lujurias, perversiones, tranzas, venganzas, iras, contiendas, disensiones, herejías y todo lo que te imagines. Esas son las obras de la carne. Lo puedes leer ahí en Gálatas 5, ¿verdad? Por 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué te estás ocupando? ¿En el espíritu, que es vida y paz, o en la carne, que es muerte? ¿En qué te estás ocupando? Yo soy ahorita te estoy hablando de cristianos, quizás tú estás viendo este video y todavía no te has entregado tu vida a Cristo, pero te quiero decir, es tiempo que entregues tu vida a Cristo, que entregues todo. 7. Por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 8, y este es el principal, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tus palabras, si estás en rebelión, estás mal, no agradas a Dios, nunca vas a agradar a Dios. Aunque sepas un chorro de Biblia, vayas todos los domingos a la escuela dominical, vayas a donde te vayas a meter. Si tú andas en la carne, tú no agradas a Dios. Punto. Ese es el problema que tenemos, ¿ves? Y yo he tratado de descubrir eso, y es difícil luchar contra la carne, porque nuestra carne es parte de nuestra naturaleza caída que nos impide, que nos hace que hagamos cosas indebidas. Tenemos que aprender a ser controlados por el Espíritu, amados. ¿Verdad? Entonces, las obras de la carne son los frutos de la rebelión. ¿Verdad? Ahí lo buscas en Gálatas 5, 19 al 21. Y la consecuencia es que no hay paz. No hay paz, no tienes paz. ¿Sabes? Estás haciendo algo mal, no hay paz. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo a Dios, no estás caminando con Dios. Entonces, problemas que indican la rebelión, problemas en la sociedad, desorden, cosas de carácter, el carácter de las personas no es bueno, ¿verdad? Entonces, checa tu vida, ¿dónde has tenido problemas? ¿Con tus papás? ¿Disciplina? Ahorita hay un mundo que la gente vive sin disciplina. Esto es tremendo, ¿ves? Y encontré unos puntos que los vamos a acabar después, los voy a volver a repetir, para checarnos, ¿verdad? Porque la rebelión hace que caigamos en varias cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Y hay 5 cosas para autoexaminarnos. Las voy a concluir la semana próxima, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas ahorita, ¿sí? La rebelión te guía a la brujería o a la hechicería. ¿Qué es la hechicería? El control. Hechicería es manipulación a través de las cosas, ¿verdad? Puede usar brujería, puede ser muchas cosas, pero la hechicería siempre va a ser control, querer controlar la vida de otras personas, querer controlar a otros, ¿verdad? Por ejemplo, Saúl, ¿sí? Saúl, él quiso tener control y tomar control de muchas cosas y se equivocó. Mira, vamos a ver ahí en 1 Samuel algo de Saúl, porque este es un buen ejemplo. Ahí en 1 Samuel. Capítulo 15. Es muy triste toda esa historia del rey Saúl, porque el profeta Dios le dijo, ese va a ser el rey, grandote, guapetón, como quieras. Pero la verdad, su corazón no estaba bien, su corazón no era recto para Dios. David era chaparrito, era de otro modo, pero tenía un corazón para Dios.
Y la verdad es que Dios ve los corazones, no ve el exterior de las personas. Si estás feo, chaparro, alto, guapo o feo, como sea, ¿no? Lo que Dios ve son los corazones. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Es una cosa para checar, por ahí quiero empezar yo. Entonces, si vemos ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a ver del versículo 9 al 23. El profeta había mandado a través de Samuel a Saúl que tenía que acabar con un pueblo. Dios tenía sus razones para acabarlo, ¿verdad? Y Dios manda algo, tienes que obedecer, ¿verdad? Y en el verso 9, desde el verso 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Por qué agarró y vivo al rey Amalec si le ordenó el Señor que lo tenía que matar? Ese hombre era malísimo, ¿no? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. O sea, el profeta le había dicho que tenía que arrasar con todo y acabar con todo y no agarrar nada. Esa era parte para que tuviera la victoria Israel. Y él no lo hizo. Y él apartó lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Además destruyeron lo malo, por lo que estaba bueno, esto nos lo agarramos. Le pasó como a Acán, que quiso agarrar un manto babilónico, cuando la toma de Jericó, cuando la toma de... Y ahí él y su familia fueron borrados del mapa, ¿verdad? 10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Mentiroso. Yo he cumplido la palabra, mentiroso, rebelde y luego mentiroso. No, yo sí soy muy bueno. ¿Tú y yo hemos hecho eso alguna vez? Híjole. Yo lo digo por mí, ustedes son santos, ungidos de Dios, pero la verdad yo todavía cometo muchos errores luego y tenemos que arrepentirnos de muchas cosas para ser limpios. 14. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y respondió de Amalec, los he traído, porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor. Son para el Señor, por eso las guardé. No, mentiroso, ¿no? Porque unas sí las iba a sacrificar, pero otras pues véganos tu reino, ¿no? En ese tiempo las ovejas eran como dinero, imagínate, pues presta, ¿no? Y las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos, para que veas, ¿eh? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión. Fíjate, el Señor lo había enviado a que hiciera eso. Cuando Dios te envía algo, tienes que cumplir lo que Dios te está mandando a hacer, no otra cosa más que lo que Dios te mandó a hacer. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Eso que dice el verso 18. Ay, pero ¿cómo? Pues no me conviene. La rebelión. 19. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Dios, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Lo que le interesaba era el botín y no acabar con todo. Y que estaba maldito, eso estaba maldito, estaba maldecido, tenía que acabar con todo. Por alguna razón lo manda Dios que sea destruido. 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído al rey Agag de Amalec y he destruido a los amalecitas. Tenía que haber matado al rey de Amalec. 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Yo soy inocente. El pueblo lo agarró. En lugar que he dicho al pueblo, tiene que matar y borrar todo lo que está aquí.
Y al que desobedezca, pues también le toca. Bueno, era la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Las primicias del anatema. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. O sea que agarró el anatema. ¿Sabes qué quiere decir anatema? Maldición. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas? No. No se complace en eso. Como en que obedezcan las palabras del Señor. Obedece las palabras de Dios, eso es lo que quiere Dios. Que obedezca las palabras de Dios. Que obedezcamos. En eso se complace Dios. No que tengas un gran éxito por ahí. Sí, no, que obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí se acabó. ¿A ver lo que produce la rebelión? Me voy a quedar en ese punto nada más, porque quiero continuar esas 5 cosas para tu examinarse. Y empieza a meditar de esto. ¿Qué cosas te ha mandado Dios que tú no has cumplido? ¿O has cumplido más allá de lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿O menos de lo que Dios te ha mandado a hacer? Ya ves, Dios nos manda cosas exactas. Ve, párate ahí, ve y habla con esta persona. Ve y haz lo otro. ¿Verdad? Y es nada más lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Y es difícil a veces entender la voz de Dios por nuestra caída. Es difícil todavía escuchar la voz de Dios. No sé, a veces me falta mucho a mí. Yo se los digo a ustedes, pero trato de estar oyendo la voz de Dios cada día que me está diciendo. Y en base a eso vamos caminando y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero hoy ahí lo quiero dejar ahorita. Lo quiero dejar en tus manos para que tú medites esta parte de 1 Samuel 15. ¿Qué cosa nos manda Dios y que hemos o hecho incompletas o no las hemos hecho o las hemos hecho a nuestro favor revelándonos a la palabra de Dios? ¿Sí? Qué triste es como un pastor tomó las escrituras hace muchos años y que dijo, yo soy como el rey David, que tuvo muchas esposas y agarró un montón de mujeres y andaba con ellas por su pecado. Eso era rebelión contra Dios. El resultado, se destruyó toda esa iglesia que iba a ser preciosa, ese movimiento que estaba levantándose, fue destruido por la rebelión de un hombre. El diablo lo engañó. Checa tu vida bien. Checa tu vida bien. Cumple lo que Dios te manda hacer nada más. Padre, hoy vengo en el nombre de Jesús en esta hora a pedirte por mis hermanos, Señor. Te pido que examinemos nuestros corazones, qué fuentes de rebelión tenemos, porque tú vienes pronto, Señor. Tú vienes por una iglesia santa y sin arrugas. Limpia nuestras vidas, limpia mi vida primeramente, Señor, de toda rebelión. Haznos oír tu voz, Señor, para que podamos caminar rectamente delante de ti. Sana nuestros corazones. Te pedimos perdón por los rebeldes que fuimos con nuestros padres. Yo el primero de todos, Señor. Por la rebelión contra mi papá, mi mamá y personas que tuve en autoridad. Aún en la prepa, Señor, con algunos maestros como el maestro Flavio Américo Lagos, ahí en Prepa 4, el que le contesté mal una vez. Perdóname, Señor. Perdónanos por ir contra las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, Señor. No las malas autoridades, porque esas no hay que obedecerte a ti. Perdónanos por no obedecer tu palabra que nos estás hablando. Ama, perdona, bendice. Y nos está recalcando esas palabras, Señor. Y el diablo viene con su pensamiento, nos hace hablar y luego actuamos otra vez. Y entramos en un círculo, Señor. Libéranos y sánanos, Señor. Lo pongo en tus manos a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios mío. Líbranos, sánanos, libéranos, Padre.
en el nombre de Jesús. Y a ti que estás viendo este video por primera vez, quiero invitarte en esta hora que le digas a Dios, perdóname por hacer lo que se me antoje y no tomarte en cuenta a ti. Ese es el pecado. Por no tener esa relación personal contigo, dile, perdóname, Padre. Dile, ¿sabes qué, Jesús? Pero yo sé que tú eres Dios. ¿Sabes que Jesucristo murió por tus pecados? Derramó toda su sangre por ti, ¿me estás oyendo? Porque Él no quería que tú fueras al infierno y Él pagó el precio de tu libertad y de tu salvación. Si hoy tú te arrepientes y le dices, perdóname, Señor, perdóname por todos mis pecados, y límpiame de mi rebelión, límpiame de mi maldad. Haz una oración conmigo, yo te invito. Mira, Cristo murió, resucitó al tercer día lleno de poder y gloria, y está sentado a la diestra del Padre y va a regresar pronto a la tierra. Los acontecimientos de esta tierra están empezando a llegar a ese punto. Pero si le quieres decir, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis rebeliones, mis ofensas. Dile así, Señor Jesucristo, perdóname por todos mis pecados. Yo he sido rebelde a ti, Señor. He hecho lo que se me ha antojado. Perdóname, Padre. Yo quiero seguirte, Señor Jesús. Quiero seguirte. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y pagaste mi pecado. Acepto tu sacrificio en la cruz. Te ruego que entres a mi corazón. Entra a mi corazón y yo te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Yo te seguiré, Señor, y te obedeceré. Me entrego a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habla con Dios en el nombre de Jesús. Dile lo que sientes. Él te va a contestar. No sé cómo, pero Él te va a contestar. Lee la Biblia, la que está al alcance de tu mano ahí. Busca una iglesia donde se predique la Biblia. Busca una iglesia que Dios te guíe. Yo te bendigo, yo los bendigo, amados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y la semana que entra vamos a continuar con esto y les voy a estar ministrando para romper todas estas cosas de nuestra vida. Ve examinando tu vida, qué áreas en tu vida han estado así, qué cosas inclusive pasaron en tu niñez, en tu juventud. Y les seguiré hablando más de esto y cómo salir. Que Dios les bendiga.